Mis amados hermanos, Dios les bendiga, buen día. Es un gusto saludarles. En esta mañana vamos a tener la reflexión basada en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 29 al capítulo 12, versículo 1. Y tiene por título, Con fe, continuar el camino. En estos tiempos es muy frecuente que se nos presente un panorama errado del cristianismo. Algunas veces nos enseñan que al momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ya no vamos a tener problemas. Pero la historia bíblica nos muestra lo contrario. Nuestros problemas van a continuar. Y eso va a ser una lucha diaria, en nuestro diario andar. Pero la diferencia es que ya no los vamos a enfrentar solos. Ahora tenemos la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo guiándonos, y Él va a estar a nuestro lado, peleando nuestras batallas. Y debemos de aprender que en todas nuestras luchas, para nuestro Él está presente, pero por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un futuro, pero tenemos una condición: perseverar hasta el fin. Vamos a orar. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso. Y queremos, Señor, en esta hora poner nuestras vidas en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú seas el que guíe la meditación en esta mañana y nos muestra a cada uno de nosotros lo que tú quieres que aprendamos, Padre Santo. Señor, sabemos que en nuestro diario andar como creyentes, Señor, como hijos tuyos, vamos a tener dificultades, pero sabemos que no estamos solos. Tú nos pides que perseveremos, que tengamos fe, y la tenemos, esa fe en ti, Señor. Ayúdanos a acrecentarla cada día más y más en nuestro diario vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a iniciar nuestra meditación de esta mañana con qué mejor ejemplo, como lo dice la Biblia, con los testigos de la fe. Y vamos a ver cómo es que aquellos enfrentaron con fe sus problemas y cómo Dios les ayudó. Les dio victorias, y aunque al final de su vida terrenal no es lo que quisiéramos como seres humanos, no debemos de perder de vista que Dios tiene un mejor futuro para nosotros. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 23 en adelante. El versículo 23 dice así: Por la fe, los padres de Moisés, viéndolo tan hermoso, escondieron durante 3 meses al niño recién nacido, sin miedo a las órdenes del rey. Por la fe, Moisés, siendo ya mayor de edad, renunció a ser considerado hijo adoptivo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que compartir los sufrimientos de aquel pueblo mesiánico era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto, teniendo como tenía su mirada fija en la recompensa. Por la fe, se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo constante en su propósito, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y roció con sangre las casas de los israelitas, para que el exterminador respetara a los primogénitos de Israel. Por la fe, los israelitas atravesaron el Mar Rojo, como si fuera tierra firme, mientras que los egipcios, al intentar imitarlos, fueron tragados por las aguas. Por la fe, se derrumbaron los muros de Jericó, después que los israelitas dieron vueltas alrededor durante 7 días. Por la fe, Rahab, la prostituta, que había dispensado una amistosa acogida a los exploradores israelitas, no pereció junto con los incrédulos. ¿Qué más diré?
Me faltaría tiempo si quisiera hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los demás profetas. Todos aquellos, por la fe, conquistaron reinos, gobernaron con justicia, vieron realizarse las promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada, superaron enfermedades, derrocharon valor en la guerra y aniquilaron ejércitos extranjeros. Hubo incluso mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Algunos se dejaron torturar hasta morir, renunciando a ser liberados ante la esperanza de alcanzar una resurrección más valiosa. Otros soportaron ultrajes, latigazos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, partidos en dos por la sierra o muertos a filo de espada. Anduvieron errantes de un lado para otro, vestidos con pieles de oveja o de cabra, faltos de todo, perseguidos y maltratados. Personas demasiado buenas para un mundo como este, que tuvieron que vagar por lugares desérticos, por los montes, las cuevas y las cavernas de la tierra. Pero a pesar de haber sido todos aprobados por Dios en virtud de la fe, ninguno alcanzó la promesa. Y es que Dios había reservado lo mejor para nosotros. De manera que ninguno alcanzará la perfección a no ser juntamente con nosotros. Esa es una referencia que nos da el apóstol Pablo de los profetas de la fe. Muchos tuvieron grandes batallas, pero al final murieron. Y muchos de una manera muy desagradable que no quisiéramos. Pero como nos dice en el versículo 39, ninguno alcanzó la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida que tenemos actualmente terrenal. Vamos a tener premios, vamos a tener victorias, pero tenemos también una muerte. Pero tenemos una promesa mayor, una vida eterna. Y también nos dice en el versículo 40, y es que Dios había reservado lo mejor para nosotros. En el capítulo 12, versículo 1 nos dice, estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos, así que desembaracémonos de todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca y perseveremos en la carrera que se nos brinda. Qué hermoso mensaje, hermanos. Nos da acá el tip de qué es lo que tenemos que hacer. Liberarnos del pecado que nos cerca y que seamos perseverantes en la carrera que se nos brinda. Vamos a tener una carrera, hermanos, pero también vamos a tener a nuestro alrededor el pecado. Tenemos que liberarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, reconociendo nuestra condición pecaminosa. Segundo, pedir que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo seamos limpiados de todo pecado y Él nos librará de la ira venidera. Nos platica de una historia. Mis hermanos, muchas veces cuando tenemos el panorama bien resuelto y lo tenemos bien fijo, podemos nosotros considerar muchas cosas. Pero es cuando sabemos y conocemos el final de cómo va a ser nuestra historia. Vamos a ver lo que nos platican de una historia. La historia de un pastor que en un día normal recibió en la oficina pastoral una llamada solicitándole una visita de una hermana ya grande de edad,
muy querida por la congregación. Y él aceptó. Dijo, sí, la voy a visitar, hermano. Y el pastor, llegando a la casa, fue recibido con amabilidad, le invitaron un café y empezaron a platicar. Y empezaron a platicar de aquellos recuerdos tan hermosos, de esos tiempos tan agradables que pasaron en los retiros, en las convivencias, en pláticas, en las prédicas. Se rieron de las anécdotas vividas hasta que el pastor le preguntó a la hermana, hermana, ¿hay un motivo aparte, no solamente de platicar y el que estemos pasando un grato momento por el cual usted me llamó? Dígame usted el motivo por el cual quiere usted que la visite. Y la hermana le contestó que estaba en etapa terminal de una enfermedad y quería pedirle de favor que en su funeral colocara entre sus manos un tenedor. A lo que el pastor con curiosidad le pregunta, ¿por qué un tenedor, hermana? Y la respuesta fue que ella recordaba que al término de las comidas congregacionales, algunas veces las hermanas le decían que guardara su tenedor. Ella sabía que iba a haber un rico postre que le encantaban a ella. Y ella sabía que lo mejor estaba por venir. Y cuando alguien le comentó al pastor que cuando alguien la viera dentro de su féretro con su tenedor entre sus manos y preguntaran el por qué, se les dijera que ella estaba segura de que lo mejor estaba por venir. Mi querido hermano, hermana, en realidad estás convencido y tienes la fe suficiente de saber que después de que muramos en esta tierra, lo mejor está por venir. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, misericordioso, y tú has dado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra condición pecaminosa. Padre Santo, si alguien en esta hora no está seguro de que lo mejor está por venir después de que fallezcamos, de que en esta tierra, Padre Santo, vamos a tener aflicción, pero que no estamos solos, porque tú tienes algo mejor para nosotros. Tú nos has prometido que vamos a tener un hogar contigo, Señor, y que vamos a estar contigo, Padre Santo. No vamos a estar solos. Padre Santo, en esta hora te queremos agradecer por tu amor que tú has tenido para con nosotros, al dar a tu Hijo Jesucristo a llevar nuestras cargas. Si alguien siente en su corazón el deseo de entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, hágalo. Reconozca su condición pecaminosa, entregue a Él sus pecados y Él los va a limpiar con su sangre preciosa. Bendito Padre, te lo rogamos y ponemos este momento en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, no olviden, Dios les ama. Buen día, hermanos.